El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó la lista de los países que participarán en la Conferencia Internacional sobre Venezuela que se desarrollará mañana martes 25 de abril en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería. En el comunicado oficial también queda claro que no está invitado ni Juan Guaidó ni ningún representante de la administración de Nicolás Maduro. La lista de países confirmados son Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía, además del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. La Cancillería informó que las delegaciones empezaron a llegar este lunes y la reunión iniciará mañana a las 11 en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, ubicado en el Palacio de San Carlos. Gustavo Petro será el encargado de la instalación del encuentro. Las conclusiones del encuentro las ofrecerá el canciller de la República, Álvaro Leiva Durán, al finalizar la conferencia mañana en horas de la tarde. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. La precandidata a la elección primaria de la oposición, María Corina Machado, aseguró este lunes que no tiene expectativas con respecto al foro que se realiza en la ciudad de Bogotá y que la única forma en la que se sentaría en una mesa de negociación sería para pactar la transición democrática en Venezuela. Machado enfatizó que el proceso que se lleva a cabo en territorio colombiano es a imagen y deseos de Nicolás Maduro y que la única manera de creer en este nuevo diálogo sería con la liberación de los presos políticos. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? Realmente me resulta alarmante, de verdad injustificable escuchar al canciller Leiva decir que lo que se busca es más democracia. Más democracia. En Venezuela no hay democracia. Eso es como multiplicar por cero. Están multiplicando por cero. En Venezuela no hay democracia. Entonces le vas a agregar un poquito más y lo vas a multiplicar por cero. Cero es cero. Entonces, ¿dónde está sobre esa mesa el primer punto, que es la liberación de los presos políticos, civiles y militares? ¿Quieren demostrar que esto es distinto? Que se proceda a la liberación de los presos políticos, civiles y militares. 284 presos políticos, civiles y militares que están siendo torturados mientras nosotros hablamos. Y después nos sentamos. Pero aquí tiene que haber una demostración, porque este no es el primer diálogo. Este es el diálogo 15 iniciativas de diálogo. Entonces, ¿dónde están los intereses de los venezolanos en este diálogo? Sabemos lo que cada país defiende y desde luego lo que el régimen persigue. ¿Quién defiende los intereses de los venezolanos en esta mesa? Por eso yo insisto que la primaria nos da también esa gran fortaleza, que es la legitimidad a una voz con el apoyo de los venezolanos que represente a los venezolanos en cualquier espacio donde se esté discutiendo sobre el futuro de nuestro país. Las declaraciones fueron realizadas tras una reunión entre la dirigente, su equipo y la Comisión Nacional de Primarias, en la que además le recordó al organismo el compromiso que realizó para ser garantes en el proceso del 22 de octubre. Es importante que los venezolanos sepamos lo que se está discutiendo y lo que se va a decidir. La Comisión Nacional de Primarias asumió compromisos en los reglamentos iniciales y en todas las declaraciones y en todas las reuniones, asumió el compromiso de mantener el control del proceso en lo estratégico, en lo político y en lo operativo. Y el planteamiento que ha formulado el Consejo Nacional Electoral en los 12 puntos que allí plantean, arrebata todo ese control a la Comisión Nacional de Primarias. Y lo que significaría es que la Comisión Nacional de Primarias se quedaría para organizar el voto en el exterior, mientras que el voto dentro de Venezuela lo organiza el Consejo Nacional Electoral. Esto obviamente es algo inaceptable y contrario al espíritu que se está despertando de lucha en todos los rincones del país. Quiero reiterarles lo que les dije en la Comisión de Primarias y lo que siento de corazón. Si la Comisión Nacional de Primarias claudica y cede ante estas exigencias y presiones del Consejo Nacional Electoral y por supuesto de la tiranía
no me estarían excluyendo a mí, como algunos creen, del proceso, sino estarían excluyendo a la gente, excluyendo a los venezolanos. Y eso este país no lo va a tolerar. Entonces, a 181 días, hoy del 22 de octubre, estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Por último, Machado se refirió a la salida del país del opositor Juan Guaidó y respaldó la lucha democrática del dirigente. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, el salario mínimo de un trabajador solo alcanza para cubrir el 1% de la canasta básica en Venezuela, la cual se ubicó en el mes de marzo en $501.88. Con la proximidad de la conmemoración del Día del Trabajador, el equipo de BPI TV consultó a los ciudadanos de cuánto debería ser el salario mínimo en el país. Este es un país que debería estar, por ejemplo, por $500 mensual, 600, porque en otros países pobres, más pobres que Venezuela, ganan 400, 300. Yo lo digo porque yo leo, el sueldo de aquí, mira, sin pensarlo mucho, sin decirlo mucho, es un sueldo miserable. Y la situación que estamos viviendo ahorita, terrible. Tiene que ser como $400 al mes, diría yo. Porque todavía no he sacado cuenta, sí. Porque de verdad que vengo de los teques y los pasajes, todo está súper caro. Encuestados manifestaron además que con sus ingresos actuales es cuesta arriba adquirir los productos de la cesta básica. No, definitivamente no. Definitivamente estamos restringidos en cuanto a la cantidad de veces que comemos y a la calidad de los alimentos, pues. Evidentemente que antes uno podía comer un plato completo, ahora no. Más o menos, ¿cuánto gasta usted en mercado, por ejemplo? Uy, lo que llevas, lo gastas, el 100%. Si llevas $50 a hacer cualquier compra, lo gastas. No, es que aquí no se puede. Mientras que esté este gobierno, menos. Yo gano sueldo mínimo y eso no me alcanza ni para nada, ni para medicina, ni para nada, para nada. Y no solamente yo, todo el mundo debe estar así. El economista Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, señaló que el déficit actual en cuanto a la capacidad adquisitiva de la población es del 99%, necesitando producir $100 per cápita mensuales y $17 diarios para cubrir gastos. Por lo tanto, esa familia requiere producir por lo menos 100 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. $17 cada día y el salario mínimo mensual era de 5.22. Al gasto de alimentación se suma también el que realizan los trabajadores por concepto de transporte, llegando a oscilar entre los $30 y los $50 mensuales. Sobre todo para la gente que vive, por decirte, en San Antonio, en Guarenas, Guatire, La Guaira, ¿no? Y esos son 16.6 salarios mínimos que se van solamente en transporte. Entonces, digamos, el maestro, el trabajador, por eso es que en el sector público apenas están trabajando 1 o 2 veces al día, el maestro tiene dificultades para llegar a su centro de trabajo porque no le alcanza el salario. Y por supuesto, la presión que existe sobre el gobierno, que utiliza el tema de las sanciones como excusa y que utiliza el tema de que no tiene ingreso, y ya sabemos que no es verdad, que tiene ingresos pero que lo despilfarraron, ¿no?, para otro tipo de cosas. Bueno, obviamente eso enardece a la gente y la respuesta que entiendo que se va a dar por la información que tengo ahora para el 1 de mayo, bueno, es absolutamente insuficiente. En cuanto a la variación de precios en dólares, el economista apuntó que la canasta básica en el mes de marzo aumentó unos $28.61, lo que se tradujo en un 7.1% de inflación en moneda estadounidense. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El presidente Gustavo Petro fue el encargado de abrir la conferencia internacional sobre Venezuela que se realiza en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de la República. El mandatario, entre otros asuntos, trató lo relacionado a las sanciones y dijo que América Latina debe ser un continente sin restricciones económicas como las que ha implementado Estados Unidos. Y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada,
porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano. Aquí en estas calles lo hemos visto. Un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia, huyendo del hambre, huyendo de la miseria. América no puede ser un espacio de sanciones. Petro también abogó por elecciones libres y con todas las garantías. El mandatario enfatizó que la crisis que se registra en Venezuela debe ser resuelta entre venezolanos. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó en el año 2012 y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. En México se han establecido procesos que se entraban, que avanzan, que retroceden hacia unas garantías electorales y hacia un calendario electoral. El mandatario colombiano aseguró que se ofrecerán recomendaciones al chavismo y a la oposición como parte de las propuestas o sugerencias de los representantes de varios países. Ese trabajo de recomendaciones que aquí vamos a hacer, ojalá sea de buen recibo tanto por la oposición venezolana como por su gobierno, pero sobre todo por las poblaciones, el pueblo venezolano, la gente que quiere vivir en paz, en democracia, en libertad, con muchos días de amor y ojalá sin ningún día de guerra. Entre los delegados de 20 países destacan el secretario adjunto de Seguridad Nacional, Jonathan Feiner, el asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, y el asesor presidencial para las Américas, Chris Duke. La importancia de este evento ha aumentado por la participación de Estados Unidos, que designó a 13 representantes para que discutieran las acciones respecto a Venezuela con los demás países participantes en la cumbre. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que Juan Guaidó no fue expulsado de Colombia. El mandatario explicó que el político venezolano tenía un acuerdo para viajar a Estados Unidos y Colombia. Lo permitió pese a entrar irregularmente a este país. Guaidó llegó a Miami, Estados Unidos, tras señalar que el gobierno de Colombia lo expulsó de su territorio. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia. Lamentablemente, cuando fue el canciller Leiva que invitó a escuchar a la oposición y viene precisamente a llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución, que quieren recuperar a su familia, que quieren recuperar definitivamente la dignidad. Además, Guaidó expresó su preocupación por su equipo de trabajo y por su familia, quienes, según el político venezolano, han recibido llamadas de amenazas. Por su parte, el canciller Álvaro Leiva explicó que Estados Unidos colaboró en que Guaidó saliera del país y así poder realizar la conferencia internacional sobre Venezuela sin interrupciones. Para efectos de salir al exterior prontamente, fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Primero porque había que aplicar la ley, la Constitución y la ley. Migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y naturalmente completamente exitoso. Curiosamente, él demuestra con algo que hizo su señora que perfectamente hubiera podido venir de forma tranquila. La última vez que la señora de Guaidó viajó de Colombia a su país fue el 2 de julio del 2022. Él no tenía restricción alguna para salir del país, no tenía que hacer lo que hizo. Aquí no se le ha cerrado las puertas a nadie. Este no es un país que expulse, este es un país que simplemente busca que se cumpla la Constitución y la ley. Y valga manifestar cómo lo que ocurrió ayer fue conjuntamente una acción elaborada, preparada con Estados Unidos. Entre tanto, Migración Colombia señaló que realizó un procedimiento administrativo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1067 de 2015 que contempla la normativa migratoria colombiana.
El procedimiento administrativo se llevó a cabo en concordancia con la resolución 2357 del 2020, que estipula los criterios para el cumplimiento de las obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Secodap apuntó que en un 73% aumentaron las solicitudes por situaciones que vulneran el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Esta información la dio durante la presentación de su informe Somos Noticia, correspondiente al periodo entre abril de 2022 y marzo del 2023. Carlos Trapani, coordinador general de Secodap, señaló que la situación de emergencia humanitaria compleja se mantiene en Venezuela y que en su mayoría las razones de consulta tuvieron que ver con hechos asociados al acoso escolar, abuso sexual y maltrato infantil. Recibimos 73% más casos que el año anterior. A su vez, con una revisión en la tipología de formas de violencia, encontramos que el acoso escolar para el año anterior se encontraba en un 13,11% de casos. Para este año aumentó un 225%. O sea, hay un incremento significativo en situaciones de acoso escolar. Eso puede tener varias causas, varias lecturas. El primero, la retoma la presencialidad de una forma mucho más sostenida en las escuelas y, bueno, toda la intervención que tuvo el Ministerio Público con respecto al acoso escolar. En el periodo anterior, 2021-2022, se encontraba en un 24,59%. Para este año aumentó en un 46,66%. Mayor violencia sexual contra los niños, y no solo se incrementa la frecuencia, se incrementa la severidad en las agresiones sexuales donde niños, adolescentes son víctimas. Y el otro caso también interesante tiene que ver con el maltrato o la violencia en el seno de la familia, donde tuvimos un incremento del 21,42%. Si analizamos el contexto que expliqué comenzando mi presentación, bueno, los padres y las cuidadores y las escuelas presentan graves dificultades, bueno, para poder ejercer ese rol de crianza, ese rol de educación, sobre todo ese rol de protección. En total, el Servicio de Atención Jurídica de Secodap recibió 854 beneficiarios a través de 232 solicitudes y 1.732 intervenciones. El informe detalló que de los casos remitidos a instituciones del Estado como consejos de protección, Ministerio Público y organismos de seguridad, un 60% fueron atendidos. Algo positivo que ocurrió, hay una mayor recepción de casos del Estado, y eso hay que decirlo. Ese hueco, esa parálisis que dejó la pandemia, eso ya se superó, y eso es un dato positivo, que los consejos de protección, el Ministerio Público, los tribunales, todos los órganos del sistema recepcionan casos. Pero aquí hacemos una advertencia: recepcionar un caso no significa restituir derechos. Hay un trecho ahí importante. Yo como víctima puedo ir a un consejo de protección, hacer mi denuncia, me escucha, se levanta un acta, bueno, y puede ser que el caso muera ahí. Tiene que haber un conjunto de acciones posteriores, de intervenciones posteriores que le permita a esa víctima una restitución plena de sus derechos y tener recursos de afrontamiento para hacer frente a un hecho de violencia. Asimismo, se detalló que el 33,51% de los casos estuvieron relacionados con el derecho a una familia, abordando temas como instituciones, convivencia y colocación familiar, mientras que el 14,89% se centraron en el derecho a la educación. Por último, hicieron un llamado al Estado venezolano a seguir reforzando los sistemas de protección para niños, niñas y adolescentes, y además ofrecer una data que pueda dar a la población herramientas con las cuales conocer cuál es la situación de la infancia en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti, alertó que se ha producido un incremento de los discursos de criminalización esgrimidos contra los migrantes venezolanos que viven en el país andino, una circunstancia que han constatado en distintos ámbitos. Mira, en los medios de comunicación hemos escuchado en los últimos días, las últimas semanas, una sobreexposición del tema de la criminalidad. Entonces,
Y hemos escuchado recientemente, en los últimos días, muchos que hablan de que no queremos recibir más criminales, de que en la frontera no puede ser que crucen los criminales de un lugar a otro, de que las personas que vienen de Venezuela cometen muchos crímenes. Entonces, el criminalizar la migración es un problema y en eso creo que hay una enorme distorsión. Nuevamente, cuando uno va a la frontera, no ve esa imagen de criminales cruzando la frontera, ve familias, ve una mujer con un niño en brazos, ve una persona con una mochila que es todo lo que tiene. Esa es la realidad en la zona de frontera. Acerca de los venezolanos que residen en Perú, donde viven 1.5 millones de ciudadanos del país caribeño, destacó que es importante que se continúe trabajando en la documentación, lo que implica más seguridad. Con respecto a las cifras de criminalidad venezolana, comentó que en el sistema penitenciario hay actualmente cerca de 2.400 venezolanos de un total de 100.000 reos, lo que supone cerca del 2% de la población penitenciaria en Perú. La Comisión Nacional de Primaria señaló que ya sostuvo reuniones con la plataforma unitaria, diversos candidatos y organizaciones políticas para analizar los próximos pasos con respecto a este proceso electoral tras el anuncio de la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral. Nosotros colocamos como fecha definitiva para entrega de los diferentes reglamentos que tienen que ver con la elección primaria el día 7 del mes que viene. Por lo tanto, antes del día 7 tenemos que tener resuelto el problema vinculado con la participación o no del CNE en el proceso de las primarias. Lo que sí debe quedar claro es que el encargado de la realización de las primarias es la Comisión Nacional de Primarias, no el CNE. Nosotros estamos pidiendo lo que esté establecido en los propios reglamentos y normativas del CNE, en la propia ley electoral, en la cual ellos tienen la obligación de colaborar con las organizaciones políticas y gremiales cuando es solicitado. Y esa colaboración no puede ser que el Consejo Nacional Electoral pretenda apropiarse del proceso. Un tema que es delicado es el tema de las captahuellas. Bueno, una posibilidad es que si ellos colocan la captahuella, si es que nosotros decidiéramos algo en ese sentido, esa información no pueda ser luego utilizada por el CNE. Esos son temas que están siendo discutidos, creo que en el día de hoy, por el propio Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver qué respuesta tienen en relación a los planteamientos que hemos venido realizando. Por otro lado, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela conformaron un comité de estudiantes para la primaria para velar por que sea un proceso democrático y libre. Asimismo, exigen el respeto del voto de al menos 2 millones de jóvenes que no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral debido a que el órgano rector no ha instalado puntos de inscripción municipales. Al cumplirse 6 años del asesinato del joven Juan Pablo Pernalete, sus padres, junto a familiares de otros jóvenes asesinados en el contexto de protestas antigubernamentales del año 2017, se concentraron a las puertas del Ministerio Público exigiendo justicia y el cese de la impunidad en sus casos. Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, denunció que tras 6 años de espera por la justicia venezolana, aún los 13 funcionarios de la Guardia Nacional presuntamente implicados en el caso no han sido condenados, ni ha sido investigada la cadena de mando por la muerte de su hijo, y apuntó que el 90% de los casos de jóvenes que murieron en circunstancias similares se encuentran impunes. 90% de los casos de nuestros seres queridos están en absoluta impunidad. No hay justicia, no hay verdad de los hechos que ocurrieron en Venezuela ese año. Le destruyeron los sueños a nuestros hijos ese año 2017 y nos destruyeron también los sueños a nosotros. Pero eso no nos ha permitido que nos quedemos en el suelo. No. Nos hemos levantado y vamos a seguir buscando justicia a pesar del cansancio, a pesar de la revictimización. Pernalete reaccionó además a las recientes declaraciones de voceros de la administración de Nicolás Maduro que apuntaban a que se detengan los procesos judiciales ante la Corte Penal Internacional para sentarse a conversar con la oposición. La justicia no se negocia, que la justicia no va a ser llevada a la mesa, porque nosotros necesitamos justicia. Y nosotros las víctimas aquí estamos hablando de que no tenemos justicia. Entonces, ¿cómo pretenden parar una investigación cuando aquí en Venezuela no hay voluntad de darnos justicia a nosotros los venezolanos? Nosotros vamos a seguir alzando la voz.
No sabemos nada de estos actores políticos, ni lo que van a llevar a la mesa. Pero sí, les decimos, aquí estamos los padres. Al clamor de la señora Pernalete se unió el de Olga González, viuda de Leonardo González Barreto, quien viajó desde Valencia para pedir justicia por la muerte de su esposo el 27 de julio de 2017 en el estado Carabobo. Nosotros somos la representación de aquella madre que no ha podido ingresar a su casa porque allí le mataron a su hijo. Nosotros somos la representación de esa esposa que quedó sola y que su esposo todavía ni siquiera sus hijas han podido visitar la tumba de su papá. Nosotros somos la representación de todos los hogares en Venezuela que se han quedado sin un familiar porque se han tenido que ir o por hambre o por salud o porque son unos perseguidos políticos. Eso somos nosotros. La CPI es un organismo que además de autónomo es independiente, cosa que no conocemos en nuestro país y es normal, porque hemos vivido durante todos estos años con unos poderes secuestrados, con unas instituciones secuestradas. Bueno, la CPI no lo es, señores. La CPI es independiente y es autónoma. Según datos de organizaciones no gubernamentales, más de 150 personas, muchas de ellas jóvenes, fueron asesinadas en el contexto de protestas antigubernamentales en el año 2017. Ahora sus familiares se aferran en la justicia internacional para el cese de la impunidad en sus casos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Al terminar el Consejo de Ministros en Palacio de Nariño, Gustavo Petro confirmó esta tarde a través de un comunicado que removió de sus cargos a 7 ministros. Una de las sorpresas fue el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a quien hace pocos días la Universidad de Columbia le había renovado el permiso, por lo que se creía que estaría en el gobierno al menos hasta mediados del año 2024. Ricardo Bonilla será el nuevo ministro de Hacienda. Carolina Corcho también salió del gobierno e ingresa Guillermo Alfonso Jaramillo como nuevo ministro de Salud. Jennifer Mojica sustituye a Cecilia López Montaño en el Ministerio de Agricultura y Luis Fernando Velasco llega en reemplazo de Alfonso Prada como ministro del Interior. Yesenia Olaya será la ministra de Ciencia para sustituir a Arturo Luna. El conservador Guillermo Reyes fue reemplazado por William Camargo en el Ministerio de Transporte. Mauricio Liscano salió del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE y será el ministro de las Tecnologías de Información y Comunicación MINTIC. El nuevo director del DAPRE es Carlos Ramón González, hasta la semana pasada copresidente del partido Alianza Verde. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Los centros de procesamiento para migrantes estarán ubicados en zonas estratégicas donde haya alta afluencia de esta población, pero no en sedes diplomáticas ni de organizaciones. Estos centros servirán para asesorarlos y brindarles información relacionada con las vías legales para ingresar a Estados Unidos. Después de evaluar al solicitante, entre los beneficios está la posibilidad de acceder a algunas de las vías legales de migración, como estatus de refugiado, programa de reunificación familiar y permisos laborales o humanitarios. A partir del 12 de mayo, los individuos elegibles que lleguen a la frontera sur los pondremos en vías de tratamiento. Algunos hacen estos tratamientos bajo condiciones traumáticas, sacrificando todos sus ahorros para dárselo a los contrabandistas para ser deportados rápidamente. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró la advertencia para quienes intentan entrar ilegalmente al país. Vamos a seguir con los procesos exitosos que anunciamos en enero. El servicio de aduanas y fronteras está actuando en el marco del título 8. Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela tienen sus propios procesos judiciales. Mayorkas aprovechó la oportunidad para ratificar que no permitirán la migración vía marítima. Seguiremos enfrentando el reto de la migración en el mar. Desde que anunciamos nuestro programa de perdón para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, hemos dejado en claro que aquellos que lleguen a nuestra frontera sur no son elegibles para este programa de perdón. Hoy estamos anunciando que esa inelegibilidad
se extiende ahora a individuos que se lancen al mar tratando de ingresar a nuestras fronteras marítimas. Las medidas son adoptadas porque el 11 de mayo se suspende el título 42 que permite expulsiones express. Los centros de procesamiento para migrantes serán administrados en conjunto con organizaciones internacionales. En paralelo al anuncio de Estados Unidos, España y Canadá expresaron su intención de recibir a población migrante que sea referida desde estos centros de atención. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Dani Socorro, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de Psicodata, aseguró que los principales problemas que ocasionan estrés en los venezolanos son los que están relacionados a la economía y capacidad adquisitiva. 65% de los venezolanos dice le estresa, le afecta profundamente no tener dinero. El bolsillo, no tener dinero en el bolsillo es el gran estresor en este momento. En segundo lugar aparece todo lo que es eso, el tema de salud. Si poder acudir, si yo estoy enfermo y poder acudir para curarme, eso me está estresando mucho. Es un porcentaje más bajo que en comparación con el tema económico. Y el tercero, bueno, son mis cosas personales, situaciones personales que me están generando. A nivel nacional ha aparecido prácticamente igual. El estudio además reflejó que 1 de cada 5 venezolanos entre 18 y 24 años dice que se siente mal psicológicamente, siendo la población más afectada personas mayores de 65 años y mujeres. La población que es más vulnerable son las mujeres, ¿sí? Y nuestra población de adulta mayor de 65 años y por supuesto los que tienen menor recursos económicos. Son las personas que reportaron mayor estrés, mayor dificultades en el reconocimiento de las emociones, mayor poco sentido de control. Entonces, creo que los adultos mayores, las mujeres y las personas con menos recursos económicos serán la población más vulnerable del país que debemos atender. A pesar del panorama, Psicodata también argumenta que hay un alto nivel de disposición a la participación para cambiar esta realidad. Aproximadamente el 80% de los venezolanos está dispuesto a participar. Y los que están más dispuestos a participar son los venezolanos, los estratos más pobres del país. Entonces yo creo que eso es una buena noticia, que a pesar de todo tenemos la motivación y la disposición para seguir participando. Durante los próximos días, Psicodata seguirá trabajando en diferentes regiones del país para hacer un estudio diferenciado en los problemas que afectan a la población. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Trabajadores pertenecientes a distintos gremios, sindicatos y partidos políticos convocaron para este lunes una gran marcha con motivo del 1 de mayo a conmemorarse el Día del Trabajador en Venezuela. En la ciudad capital, trabajadores llamaron a concentrarse a partir de las 9 de la mañana en Chacaíto y Plaza Venezuela. Estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores, gremios, pensionados, jubilados y a todas las organizaciones. Se ha logrado unificar esta gran protesta en 2 puntos. Acá en Credicar, en Chacaíto y en Plaza Venezuela, en la Torre Polar. Se ha hecho este planteamiento unitario para salir con fuerza porque los trabajadores venezolanos están muriendo de mengua, los jubilados y pensionados lamentablemente esa pensión no les alcanza para nada. Entonces no podemos nosotros dejar pasar este 1 de mayo sin unificar la protesta. Pablo Zambrano, dirigente sindical, afirmó que el motivo de la lucha de los trabajadores en Venezuela es la dignificación y el respeto a los derechos laborales. En Venezuela no se cumple con la Constitución el artículo 91, que es el que habla de que el salario sea digno y suficiente, no se cumple. Igualmente la protección, en este caso al adulto mayor, que lo señala el artículo 80, y este no es cualquier 1 de mayo, este es un 1 de mayo donde todos debemos salir a la calle, y convoco con mucha fuerza a nuestros iguales, a la gente que está bajito, al ciudadano común, a los jubilados, a las enfermeras, los obreros, los médicos, para que marchemos juntos. Al finalizar la actividad se plantea que los trabajadores presenten un documento unitario para exigir a la administración de Nicolás Maduro la mejora de los salarios para los venezolanos que al día de hoy alcanzan apenas a los $5 mensuales. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela declaró constitucional la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, con la que se busca, según este organismo desde el Estado, recuperar los bienes relacionados a la corrupción en el marco de las investigaciones y detenciones contra funcionarios y empresarios. La Sala Constitucional detalló que dicha ley contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas. El escrito jurídico elaborado en el Parlamento electo en 2020 entrará en vigencia una vez sea publicado en Gaceta Oficial. Desde la Asamblea Oficialista, ya en las diferentes discusiones, se había aprobado la extinción de dominio de varios funcionarios detenidos en los últimos meses, uno de ellos el exministro de Educación Universitaria y legislador Ugbel Roa. Desde la administración de Nicolás Maduro no se han entregado cifras respecto a los bienes y montos económicos de las diferentes tramas de corrupción que se han descubierto desde dentro del Estado, algo que ha sido discutido y exigido por líderes políticos opositores. La Organización de Naciones Unidas pidió a los gobiernos de Perú y Chile que dialoguen para solucionar el problema migratorio en la frontera de Tacna en la nación inca, al cumplirse hoy 3 meses de la primera llegada de migrantes procedentes de Venezuela y Haití que siguen bloqueados en la frontera. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, ratificó que la Agencia de la ONU para Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones están preocupadas por la situación de los desplazados. En los últimos días la situación se ha agravado y ya se cuentan en centenares los migrantes que se agolpan en la zona fronteriza, una situación que ha causado tensión política entre Lima y Santiago. La organización exhortó a ambos países a que tengan en el centro de sus preocupaciones el bienestar de los seres humanos, sean migrantes o refugiados. Aunque no emitió críticas directas contra ninguno de los dos países, Dujarric respondía a una pregunta sobre el envío a la frontera de Tacna de 200 agentes policiales peruanos para garantizar el orden, a los que se sumaron otros tantos en las próximas horas. Además, las Fuerzas Armadas peruanas reforzarán su presencia en apoyo a las labores policiales.